habla el doctor Jacinto Vargas, inmunólogo, para invitarles al programa de Cristo Rey Radio TV, Educación en Salud. Haremos énfasis en la prevención de muchas enfermedades, viejas y nuevas, como la última pandemia por el coronavirus. Te invitamos a que participes activamente con preguntas, comentarios y aportes que nos permitan tener una vida feliz para disfrutar de una buena salud. Bienvenidos sean todos ustedes aquí a Cristo Rey Radio TV. Hoy tenemos educación en prevención en la salud con nuestro doctor querido de nuestra emisora, el doctor Jacinto Vargas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Un saludo cordial a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Claro que sí. Vamos a ir con un mensaje de reflexión a continuación. Correcto. En una sesión grupal, la psicóloga en un momento No está saliendo la voz. Durante mucho tiempo solo nos drena emocionalmente. ¿Sabéis soltar el vaso a tiempo? ¿Sabéis soltar el vaso a tiempo y no llenarnos de tantas preocupaciones? Doctor Jacinto Vargas, bienvenido de nuevo aquí a Cristo Rey Radio TV. Entonces, las preocupaciones traen estos problemas de salud, que creería que es así de todo, ¿verdad? Sí, desde luego. Desafortunadamente para nosotros, de este momento, estamos mucho trabajando en la inteligencia emocional. Cuando uno no controla sus emociones, todos tenemos problemas de todo orden, todos somos imperfectos, somos perfectibles, pero cuando manejamos bien las emociones, cuando tenemos bien nuestra inteligencia emocional, y eso se aprende desde muy temprano. Y si no aprendió temprano, no importa, puede aprender también de adulto o de muy adulto. Pero si aprende a manejar bien las emociones, ese vaso va a ser fácil de dejar, de que no le tormente, de que no le cause tanto daño, y todo va a seguir en la vida muy correctamente. Así es, doctor Jacinto. Bien, hoy tenemos un tema muy interesante. Estábamos hablando con el doctor detrás de cámaras sobre la sepsis. Correcto. Tenemos un video para mostrarlo. No sé si quiere ahora, doctor, para hablar un poco quiero sobre... hacer primero una introducción y enseguida le ponemos el video. Listo, doctor. Muy sí, bien, señor. así usted se prepara con el video. Les decía, este mes de septiembre tiene muchas celebraciones para la salud. Y escogieron la Organización Mundial de la Salud que este mes de septiembre sea el mes entero dedicado a la sepsis. El mes entero, no el Día Mundial, el mes entero, porque tenemos que hablar muchísimo de sepsis y mientras más enseñemos al público, a los colegas médicos, vamos a poder controlar una enfermedad que desafortunadamente causa
muchos millones, 50 millones de personas en el mundo cada año. Todo por no hacer un diagnóstico a tiempo, y esto es lo que quisiera, que el público general tenga la capacidad de pensar en lo que es la sepsis y pueda ayudar a sus familiares y amigos. Si no hay un médico, inmediatamente también pueden ayudar a los familiares y amigos. Pero si ya tenemos un médico, debe chequear al médico, y si él está motivado a hacer un diagnóstico temprano de sepsis, las cosas pueden ser muy buenas para el paciente, tratadas a tiempo y recuperarse 100%. Les decía, pero dentro del mes de la sepsis, el mes de septiembre, el septiembre 13 de cada año, decidieron solo ese día, 13 de septiembre, llamarlo Día Mundial de la Sepsis. Y pusieron inmediatamente el eslogan de este año: la sepsis es un asesino silencioso que afecta a 50 millones de personas en el mundo cada año. La sepsis ocurre cuando la respuesta de nuestro cuerpo a una infección puede ser muy severa si no es diagnosticada tempranamente. La sepsis ocurre cuando la respuesta de nuestro cuerpo a una infección se acelera rápidamente. ¿Esto qué quiere decir? Usted tiene una muela infectada, infección de vías urinarias, una neumonía, y ahora, por ejemplo, el virus del COVID, una neumonía por el COVID. Si no tiene la suerte de ser tratada bien y a tiempo, inmediatamente se sigue reproduciendo la bacteria o el virus y el paciente termina con una sepsis, desafortunadamente. Les decía, le pone fuera de control, fuera de lugar, a pelear contra la infección. El sistema inmune, que es siempre protección, que nos está salvando todo el tiempo la vida, llega un momento en que por atacar a este virus, bacteria u hongo, por atacar se equivoca y le ataca al mismo paciente. Entonces lo que tenemos que evitar es que transcurra el tiempo con el virus, con la bacteria, y cortar a tiempo. Felizmente para las bacterias tenemos los antibióticos y para los virus los antivirales. Sin embargo, ocasionalmente en los virus el sistema inmune funciona perfecto y no nos pasa nada. Entonces le decía, sería ideal no dejar pasar el tiempo para que el sistema inmune comience a funcionar nuevamente bien y desaparezca el peligro. Porque si no desaparece el peligro, la sepsis nos llega a una destrucción de tejidos. Los órganos fundamentales como hígado, pulmón, corazón, riñones se dañan y comienza la falla de todos los órganos. Y el paciente, el momento que están fallando todos los órganos, está camino a la muerte, muy fácilmente. Entonces, cuando sospechemos de sepsis, tiene que actuar rápido e iniciar un tratamiento adecuado lo más rápido posible para salvar vidas y tener éxito en la resolución de este problema. Ahí podemos. Listo, doctor. ¿Desea que miremos el video? Correcto. Listo, doctor. De acuerdo. La sepsis es una infección donde hay compromiso sistémico, es decir, de todo el cuerpo de la persona que la está padeciendo, y que es una patología, una enfermedad grave. Es la tercera causa de muerte en las mujeres embarazadas. Los síntomas son variables, pero lo más frecuente es la fiebre, la dificultad para respirar, que la persona sienta el corazón acelerado, que se llama taquicardia, y ya dependen del sitio del origen. La infección empieza en una parte del cuerpo y se generaliza. Entonces pueden ser síntomas urinarios si la infección está en la orina, o pueden ser respiratorios, o pueden ser en la cavidad abdominal. En el caso nuestro, que son embarazadas, se puede desencadenar, por ejemplo, con un trabajo de parto prematuro, lo que indica que la infección está en el bebé. Su característica es que una vez la infección coge todo el cuerpo y se va por la sangre, afecta severamente al paciente. La
La población más vulnerable es la que tiene las defensas afectadas. Por ejemplo, los pacientes con enfermedades crónicas o que tengan que usar medicamentos que les bajen las defensas, que son los inmunosupresores. Por ejemplo, los pacientes trasplantados, los pacientes con lupus, con artritis, que toman esteroides. El otro grupo peligroso para infectarse son los ancianos, los niños y el nuestro, que son las embarazadas. Al síntoma de fiebre, la fiebre es un signo muy claro que algo no está bien en el cuerpo y se acompaña del sistema afectado. Si usted tiene fiebre con diarrea, dolor abdominal, probablemente el foco infeccioso sea el abdomen. Si es algo respiratorio, generalmente la persona puede debutar con una gripa que se empieza a complicar y se asocia a dificultad respiratoria, cambios en la expectoración, el ahogo, ¿sí? También, sobre todo en los niños y en los ancianos, que termina una infección viral convirtiéndose en una neumonía que puede ser grave y puede costarle la vida al paciente. Reanimar al paciente, en suplirle lo que se esté afectando, entonces siempre se debe poner oxígeno para mejorar la oxigenación de las células en el cuerpo. Hay que colocar una buena hidratación con líquidos endovenosos. Lo más importante también es poner antibiótico y el antibiótico debe administrarse de acuerdo al sistema que esté afectado. Se debe resolver el foco infeccioso cuando el foco es susceptible. Es decir, si yo tengo una apendicitis, pues deben operarme y sacarme el apéndice, si no, no me voy a mejorar. Si la causa es un absceso que tenga o una infección en una articulación, tienen que hacerme un drenaje. Y en el caso nuestro también, si la causa es, por ejemplo, una infección intraamniótica por el bebé, hay que finalizar el embarazo. Es importante que las personas sepan claramente cuándo consultar y en qué momento una enfermedad normal que el cuerpo controla se vuelve anormal o se coinfecta con una bacteria, que es lo que más observa uno, que una gripa, que es por un virus, termina coinfectada por una bacteria y afecta severamente al paciente y lo lleva incluso a la muerte. Bueno, teníamos ahí el video que nos está hablando sobre qué es la sepsis. Adelante, doctor Jacinto. Está muy bien. Y hago hincapié. Esta es una enfermedad que le puede dar a cualquiera, en cualquier edad. Pero la gente o los pacientes que más en peligro están son los niños, hasta los 10 años, de donde el sistema inmune está todavía, no ha terminado de madurar. Entonces es un peligro el recién nacido, los niños muy chiquititos y las personas adultas que sobrepasan los 60, 65 años, en donde en cambio del otro extremo, el sistema inmune ya ha comenzado a envejecer, ya no tiene la misma efectividad. Entonces, por ejemplo, un señor prostático con sus problemas de próstata, que están infecciones, una que otra de vías urinarias, las señoras que tienen dañado el piso pélvico, que se les va la orina, sí, por ahí una infección y no le hace caso, pero un día de esos, el sistema inmune ya no está funcionando bien y esa simple infección que antes era simple, se puede convertir de un momento para otro en una infección muy grave. Pero el problema es que no se da cuenta ni la paciente, ni los familiares, ni el médico. Los síntomas son muy vagos. No es tan fácil decir, es que ya estamos en sepsis. Hasta cuando llega un momento en que la persona comienza a perder el sentido, por ejemplo. Ya no habla bien, ya no puede hablar, ya no puede moverse. Comienza con unos escalofríos terribles y cuando usted le topa la piel está fría y comienza, si avanza sobre todo en los niños, unas manchas horribles en la piel, moradas, rojas, blancas. Ya este es un signo de que las cosas se nos están poniendo muy graves. Por lo tanto, sería ideal educar a la gente cuando tenga una infección, por Dios, dele toda la importancia a la infección. Recuerdo de un paciente joven que se topó una espinilla en su nariz, sus manos estaban sucias, no sé si fue al baño. Esa bacteria Escherichia coli entró en la torrente circulatorio y en pocas horas estaba en terapia intensiva. Mire cómo puede ser algo que este momento está sano y en la noche ya está en terapia intensiva porque las bacterias, los virus se reproducen a mucha velocidad. Y cuando ya están funcionando en la sangre, ya están metidos en los vasos sanguíneos,
ya le dañan a las células endoteliales, que son las que recubren los vasos, el sistema inmune se pone loco y el paciente está cada vez más grave. No podemos dejar que se siga complicando, que se siga agravando. Les quiero dejar por lo menos unos 5 síntomas que quiero que memoricen para el gran público, para que se acuerden y entonces digan, oye, esto nos dijo el doctor Vargas, me acuerdo, y podríamos estar diagnosticando muy tempranamente. Estoy hablando de adultos primero, luego hablo de niños. Cuando la temperatura está muy alta o baja, primer síntoma, la temperatura. Siempre tener un termómetro en casa. Ahora les aconsejo tener el termómetro, el oxímetro para medir la saturación de oxígeno, que nos ayuda muchísimo, no solo con el COVID, sino con otras enfermedades, y tener un equipo de presión arterial. Hacer todo ese sacrificio y tener eso siempre en casa. Y educar a todo. ¿Para qué eso? Nos va a servir para muchas cosas. Entre estas cosas que estoy hablando, diagnosticar tempranamente una sepsis. Mire, y la temperatura está muy alta, muy baja, y abajo de 36 grados, mucho cuidado, mucho cuidado. Y a eso se acompaña un escalofrío terrible, una piel húmeda, sudores, ya estamos con grave peligro. Ahí tienen una variedad de oxímetros ahora que usted tiene en el mercado con diferentes precios. No cuesta mucho, felizmente, pero vale la pena tener un oxímetro para cuando usted sienta que no puede respirar, debe medirse la saturación de oxígeno. Eso ayuda muchísimo. En sepsis se va al suelo la saturación, igual que aprendieron en COVID cómo iba bajando y el paciente se iba agravando, llegaba a una septicemia, al virus en la sangre, y el paciente se nos moría, al menos antes de las vacunas. Entonces les decía, la piel sudorosa, húmeda. Luego tenemos la parte muy importante, confusión. El paciente no sabe lo que está pasando, puede hablar en incoherencias, ya nadie le entiende y cae más grave en su cama. Lo que es más importante, cuando comienza el daño de los pulmones, ya que normalmente estamos orinando, él podría comenzar a producir poca orina, que ya es muy grave, o lo mismo el niño, ya no moja el pañal, o no producir orina. Esto sí, ya es mucho más grave. Está comenzando una insuficiencia renal, se van a parar los riñones, y eso lo puede llevar también al paciente al fin. Y si uno revisa, como les decía, piernas y brazos, van a estar frías, con manchas rojas, llenas de manchas de cosas que no son normales. Eso le llama la atención, quería decir, él está avisando, hemos ido progresando y las cosas se nos han ido poniendo cada momento más mal. Si estos síntomas se van agravando y agravando más y más, es la indicación de sepsis sin equivocación. Usted puede hacer un diagnóstico tranquilamente de una sepsis y ayudar muchísimo a su amigo o a su familiar. Desgraciadamente tenemos gente vulnerable para sufrir esta enfermedad terrible. Es la edad que les dije ya, el sistema inmune un poco avanzado, o el niño muy tierno también. Enfermedades del sistema inmune, ya habló muy bien mi colega, como artritis, todas las enfermedades autoinmunes, artritis, lupus, pacientes con SIDA, y ahora tenemos pacientes, bueno, ya el COVID está pasando felizmente, pero ahora tenemos pacientes con la viruela del mono, que también el sistema inmune está muy golpeado. Qué mala suerte que tenga una sepsis por la viruela del mono, sería también terrible y mortal. Entonces, mientras más avance, se altera el flujo de sangre hacia los órganos y el paciente, pues obviamente van a fallar los órganos y estaríamos en peligro de muerte. Quiero aprovechar también este momento para darles lo que sucede en los niños y en los bebés también, ¿no? Niños tenemos en estos países, incluso desarrollados, 25,000 casos de niños cada año con sepsis. Esto está sucediendo en el Reino Unido. Fíjese, este momento el Reino Unido, qué pena que ha muerto ya la reina Isabel, que ha ayudado a tanto en todos los aspectos, y por esto Inglaterra es este momento lo mejor que tiene en el mundo en ciencia, tecnología, en medicina.
y desafortunadamente la muerte de ella vamos a ver cómo repercute y que no decaiga en Inglaterra. Y fíjese, con todos los adelantos que tiene, ellos tienen alrededor de 25.000 niños que desgraciadamente tienen sepsis en el Reino Unido. Los niños pueden tener síntomas asimismo vagos y no específicos, y se hace muy difícil el diagnóstico y los signos y síntomas pueden ser ligeramente diferentes en los adultos. Por ejemplo, usted tiene una frecuencia respiratoria aumentada. Los niños respiran más rápido que los adultos, pero cuando está ya infectado el niño comienza con una respiración violentísima, muy rápida, muy rápida. Puede tener la piel fría, moteada o piel pálida también. Se pone ahí tiene unas manchas horribles que no es normal que un niño tenga esto. Y si ya usted ve estas cosas, tiene que llevar inmediatamente al hospital para que vaya a terapia intensiva. Aquí tenemos un sistema en Maryland. Si llega a una emergencia el paciente y así estemos con 100 pacientes en emergencias, el que llega con el paciente o la ambulancia le dice es un caso de sepsis, en ese momento se deja todo y prioridad 1, el paciente con sepsis, porque no puede dejar pasar absolutamente ni un minuto. Inmediatamente entra el paciente a emergencias, inmediatamente terapia intensiva, recibe el tratamiento específico y puede ser salvada su vida. Entonces estábamos, repito, 1, la frecuencia respiratoria aumentada y la respiración corta, muy cortita en el niño, muy peligroso, ya no está oxigenando bien. Segundo, la piel fría, moteada, llena de cosas de manchas. Tercero, temperatura muy alta o baja, también había en el adulto, en el niño también. Cuarto, piel y labios azules o morados, ya está oxigenando pésimo y esto le puede causar serios problemas incluso en su cerebro. Estos niños en un inicio dejan de comer, vomitan y tienen diarrea, sobre todo si tienen molestias digestivas y si la infección está en el aparato digestivo, las cosas pueden ser más peligrosas también. El sexto, en el niño, el letargo, la dificultad, si ya estaba caminando el niño, no puede pararse, no puede caminar. Ojo con esto, ya el niño se está agravando. Son unos dolores muy fuertes de los músculos y de las articulaciones. Y luego le pedimos que orine, no puede orinar. Y si es un niño que usa pañales todavía, el pañal está seco. Tenemos que tener mucho cuidado. Un niño grave que no está orinando, se le están dañando los riñones. Y por fin puede aparecer en la piel no solo esos moretones que ustedes vieron, sino algo como alergia. Y al comienzo, algún médico que no esté muy motivado con el tema de la sepsis, puede decir es una alergia. Deja pasar el tiempo y desafortunadamente el niño puede morir. Quiero aprovechar un trabajo de Inglaterra en estos días que acaba de publicar sobre la importancia de la genética en la sepsis. Miren, todo lo que les he dicho hasta el día de hoy, en la gran mayoría no encontramos una causa. ¿Por qué 2 personas tienen la misma infección? En el uno le da sepsis y en el otro no. ¿Por qué una persona con infección de vías urinarias crónicas no le pasa nada y al otro con la primera infección cae en sepsis? ¿O qué está pasando con el aparato respiratorio? El paciente alérgico, asmático, desde muy temprano tiene una rinitis alérgica, tiene una sinusitis, tiene problemas asmáticos, problemas respiratorios y los padres se acostumbran. Pero qué mala suerte si a ese niño le dio el COVID por sí solo le puede llevar a la muerte. Pero si después del virus, del COVID, tiene bacteria en el pulmón, le da una neumonía, o lo mismo después de una gripe común y corriente, le da una neumonía con bacterias, esas bacterias le pueden producir una sepsis. Entonces tiene que estar muy atento el médico. Si es un virus, no pasa nada, 2-3 días el niño está mejor, pero si el niño se va complicando y ya tiene bacterias, tiene que tratarle con antibióticos, y si no responde y ve que cada momento se está poniendo más y más grave, tiene que ser llevado al hospital inmediatamente. Entonces los ingleses acaban de hacer un estudio extraordinario, que esto va a cambiar el concepto de sepsis.
Cogieron pacientes y les sacaban sangre cuando estaban en sepsis y comenzaron a estudiar los genes. Identificaron 23 genes que se asocian con las formas más severas, por ejemplo, de COVID-19. Este hallazgo nos ha permitido también comenzar a estudiar sepsis. Gracias al COVID-19, que ellos se dedicaron a estudiar, ya les dije al comienzo, muchísimo, son los mejores, encontraron por qué unos pacientes se morían con el COVID y por qué la gran mayoría no se morían. Y cuando vieron que eran estos 23 genes asociados a la gravedad con el COVID, dijeron, ¿qué armamento más poderoso? Ahora ya podemos, estudiando los genes de cada persona, decir, este paciente hay que tenerle más cuidado, que se nos va a morir con COVID. Esto mismo comenzaron a aplicar ahora, después del COVID, a la sepsis. Están estudiando y este momento nos van ya a seguir publicando todos los hallazgos que están encontrando con los genes para poder decirnos, mire, este señor con estos genes va a tener una sepsis cualquier momento con cualquier infección. Es decir, estando los pacientes, sin ser pacientes, personas sanas, podemos descubrir ya que tiene determinado tipo de genes que le puede llevar a una sepsis con cualquier simple infección. Y si eso ya tenemos adelantado, ya ese paciente podría ser salvado antes siquiera de que comience la sepsis. Esto es muy importante, porque quiero hacer hincapié. Esta enfermedad mortal, si no atendemos a tiempo, no discrimina persona, no discrimina nada. Puede ser la edad, ya les he dicho todas las edades, más grave en los niños, más grave en los viejitos. Sexo, cualquier sexo, absolutamente cualquier persona. Pero si tiene una historia clínica ya con problemas inmunológicos, ya esa persona, no importa la edad, así sea joven, está en el grave riesgo de tener sepsis. Vale la pena que aprenda esto para que cualquier infección que tenga sea muy tratado a tiempo, bien chequeado por su médico y que pueda entonces evitar llegar a la sepsis. Eso sería lo más importante. Les quería decir también que este estudio podría también no solamente ya aplicarse a sepsis, vamos a poder aplicar a cáncer, por ejemplo, y a problemas de autoinmunidad. Este momento en Noruega acaban de publicarnos estos estudios genéticos que también están haciendo en pacientes con lupus, con problemas de autoinmunidad. Y el tratamiento se llama CAR-T. Saca los linfocitos T del paciente, los reprograma en el laboratorio y vuelve a poner en el paciente. Y entonces en autoinmunidad, en un lupus grave, que está usando corticoides y muchas cosas que le predisponen a sepsis, ahora con estos tratamientos se le vuelve a poner y el linfocito B, que se transforma en célula plasmática, que es la fábrica de anticuerpos, es controlada por este linfocito T ahora reprogramado. El sistema inmune regresa a su normalidad y vamos a poder controlar los problemas de autoinmunidad, que son la causa número 1 también de muerte en humanidad, y el problema del cáncer, que sigue siendo en todo el mundo una causa muy importante de muerte. Si estos estudios de genes nos orientan a tiempo, gracias a lo que nos sucedió con el COVID, gracias a los estudios que comenzaron los ingleses, los países que tienen toda la infraestructura para estudiar los genes, lo están haciendo y todos nos vamos a beneficiar de poder prevenir muchos problemas que este momento para nosotros, al menos si no diagnosticamos a tiempo, son mortales. Un lupus, desafortunadamente, está en personas jóvenes. Está aquí en Estados Unidos, por lo menos están hablando de 1 por cada 1000 personas. Hay muchísimo lupus, mucha autoinmunidad. Y de estas personas, 8 o 9 mujeres por un hombre. De modo que es una enfermedad
de mujeres jóvenes. De 15 años a los 35, 40 años está el número de pacientes más importante. Qué mala suerte que después de tener un problema de autoinmunidad le pegue porque están usando malos corticoides, los inmunosupresores, le dañen el sistema inmune y qué mala suerte que tenga una infección de vías urinarias, una neumonía, una infección de piel, una infección cualquiera, en cualquier lugar, y qué mala suerte puede tener una sepsis y con esto morirse. Si llegamos a estos estudios de genes a tiempo, yo creo que vamos a solucionar los problemas más graves que tenemos con sepsis en este momento, con problemas de autoinmunidad y con cáncer. Esto es una noticia muy linda, propia de esta semana recién publicada. No sé si interesante, doctor, muy interesante lo que nos está contando y muy importante también para la salud de todos. Bueno, tenemos algunos comentarios en el chat, voy a leerlos. Correcto. Bien, entonces saludamos a Aleji Duque, que nos está siguiendo. Como siempre, Aleji Duque, muchas gracias porque siempre nos acompaña en nuestra programación diaria. Buenas noches, doctor, desde Ecuador y éxitos en su programa con la prevención de la salud. Padre Tito Aranda también nos está viendo, él dice, la sepsis se produce muy especialmente en 4 partes del cuerpo humano, en los pulmones, los riñones, el estómago y la vejiga. Doctor Jacinto, una pregunta, por favor. ¿Puede haber sepsis en una persona y no haber fiebre? Esa es la primera pregunta. Correcto. A ver, normalmente todos tenemos fiebre. La fiebre es un aviso de que usted tiene un proceso infeccioso, viral, bacteriano, hongos, todo lo que sea, algo que no está normal, normalmente. Pero hay personas que no hacen fiebre. Por ejemplo, las personas jóvenes con autoinmunidad no hacen fiebre. Y muy orgullosamente les dicen, no, a mí no me da fiebre nunca. Más bien le digo, preocupémonos. Esa ya es una señal de que el sistema inmune no está funcionando bien. Y cuando la madre me dice con el niño que se muere con fiebre chiquito, le digo, calma, vamos a controlar bien la fiebre, pero es un signo de que su sistema de defensa está funcionando. Entonces, más bien la fiebre siempre es favorable. Y cuando una persona ha tenido ya fiebre, va a seguir teniendo fiebre. Pero si ya tiene un problema de autoinmunidad, quién sabe, no va a tener fiebre. Por eso hay que hacer diagnóstico en esa persona por qué no tiene fiebre. Pero si ya ha tenido fiebre y todo normal, y un día de eso se siente muy mal con toda la clínica que les he contado, y no hace fiebre, no se confíe, no espere que la fiebre suba. El resto de cosas se va a complicar, como le dije. Por ejemplo, qué mala suerte si tiene un virus que se le fue al cerebro, una meningitis, y no va a hacer fiebre, y comienza a convulsionar, y hay que llevarle rápido, o una meningitis. Entonces, es mucho más grave no tener fiebre. La fiebre es la maravilla más grande que existe para avisarnos que el sistema inmune está funcionando. Ahora, una fiebre muy alta le puede dar convulsiones también. Por eso hay que controlar la fiebre, hay que bajar, no hay que dejar que el niño vaya ahí con la fiebre como sea, y controlarle más o menos para que no suba demasiado. Porque si sube demasiado puede tener convulsiones, que felizmente no son malignas. Esas convulsiones pasan 1 o 2 veces en la vida en el niño y queda sano y bueno. Muy bien, doctor, muchas gracias. Aleji Duque pregunta, ¿la cristomicina nos ayuda en la sepsis? Bueno, no hemos tenido una oportunidad de probar que es tan nueva la cristomicina y en los pacientes tan graves, porque desgraciadamente en la parte médica de nuestra medicina alopática no nos permite todavía. Entonces, en nuestros países deberíamos ya estudiar porque los resultados son extraordinarios. La cristomicina uno puede usar en vía endovenosa, por vía rectal, por vía oral en los pacientes que pueden tomar, por vía en spray para la piel, puede hacer maravillas. Pero claro, tenemos que estar autorizados, desgraciadamente, que nos dejen primero investigar y luego podríamos seguir usando
masivamente, porque es una maravilla de Dios, que es un verdadero milagro que no cuesta casi nada. Bueno, doctor, ¿se puede adquirir sepsis por contaminación de un alimento? Bueno, qué mala suerte si usted ingiere algo sumamente contaminado, bacterias. Por ejemplo, las cosas de dulce que están sin refrigeración y han sido guardadas y usted está en un clima caliente, crecen las bacterias bárbaramente. Y si usted come eso y le da diarrea, ya es un aviso. Más la presión, comienza a subir la temperatura, está infectado. Hay que hacer diagnóstico y si tiene bacteria, inmediatamente antibiótico. Sí, doctor, hay un caso de una niña de 4 años que sus padres le dieron hamburguesa en una noche y esta niña a los 2 días enfermó con una fiebre terrible, muy difícil de controlar, tuvo diarrea, se llevó al hospital, duró allá creo que 4 o 5 días y también convulsionó. Pero esta niña podría quedarse con alguna secuela de la sepsis, como por ejemplo convulsionar cuando sea mayor o sea más jovencita, más adelante. No me preocupa si la convulsión es solamente de fiebre. Si hay antecedentes familiares de convulsiones, de cualquier tipo de convulsión, epilepsia sobre todo, entonces me preocupa que ya la niña va a tener epilepsia. Pero si no, solamente es de fiebre, no pasa nada. Esa niña va a estar sana y buena. Con alimentos, sobre todo alimentos procesados, que es la desgracia del desarrollo, hay mucho peligro. Hay peligro de alergias y ahora con los plásticos estamos frente a algo muy grave. Mientras menos usemos plásticos, por Dios, sería lo ideal, lo perfecto. No usar plásticos para nada. Sería lo que hagamos una campaña para que no usemos plástico en nada. Y al menos en la cocina, en comedor, en nada, no estemos en contacto con plástico, sería lo ideal. Regresar a como estuvimos en la sociedad anterior antes del plástico, llevábamos la bolsita para hacer compras, etcétera, etcétera. Si identificaron la bacteria, eso es muy importante. Los exámenes de laboratorio, y en los exámenes está a la cabeza justamente descartar infecciones, hacer los cultivos y los antibiogramas para tener específicamente, ¿es bacteriano? ¿Es viral? ¿Son hongos? ¿Qué tiene el paciente? Una vez identificado si es bacteria, que es la gran mayoría, entonces antibiótico, adecuadamente, bien usado, por la vena seguramente. Bueno, doctor, ¿la sepsis puede volver a dar en la vida en cualquier momento o da una sola vez? Desafortunadamente, si no es bien atendido, y los pacientes que han tenido una sepsis grave, que han estado ya sin conocimiento, terapia intensiva, siempre quedan con secuelas, desgraciadamente, si no hemos actuado a tiempo. Por eso el interés de la Organización Mundial de la Salud es que hablemos todo el mes de septiembre de sepsis, le enseñemos a la gente que todos estamos en peligro, pero si no actuamos a tiempo, no hay ningún problema. Todo se puede resolver y mis colegas médicos tienen que estar atentos a la sintomatología de una sepsis, a la historia clínica bien hecha para que no suceda. Desafortunadamente, un paciente que ya esté golpeado su sistema inmune, que tenga una inmunodeficiencia, cualquier momento puede volver a tener sepsis, desgraciadamente. No le deja inmunidad. Muy bien, doctor. En países como la India, por ejemplo, que ellos tienen como cultura no comer con cubiertos, por ejemplo, sino es con una de las manos, creo que es la derecha que usan para comer y la otra no, bueno, no sé cómo es, pero en China también es con las manos, nuestros indígenas también con las manos. Con las manos, y bueno... si se lavan bien con agua y jabón, éxito, pero si no se lavan también está lleno de peligro, sobre todo si han ido al baño y no se lavaron. ¿Cuánta gente se ha infectado por no lavarse las manos? Y por ejemplo, si usted tiene un salonero, una cocinera, aquí tenemos brotes de epidemias por bacterias, por no tener aseo. Entonces aquí las reglas del juego son muy duras si usted quiere tener un lugar de comidas, lo que no pasa en nuestros países, desgraciadamente. Sí, doctor. Por ejemplo, ahora con la pandemia, la India, que fue uno de los, de los países más afectados, sí. Igualmente, aunque se tomaron medidas, no duraron mucho. O sea, solo por
por el espacio, el tiempo de la pandemia, y sí, una vez digamos que superada, porque todavía no está superada, continúan los problemas de higiene, digámoslo así, ¿no? Sí, así es, los problemas de higiene. Es que, a ver, los que tenemos agua potable y todo, que ahora somos unos privilegiados de Dios, pero el porcentaje del mundo casi es del 50% todavía sin agua potable. Y el problema de agua es un problema muy serio en el mundo. Aquí en Estados Unidos se nos están secando los lagos, los ríos. ¿Qué nos va a pasar mañana? La sequía ha sido monstruosa este año. Entonces, por ejemplo, no sé, nosotros, los ecuatorianos y colombianos, tenemos los Andes, y ahí viene la maravilla de estas montañas que siempre están generando agua, ¿no? Y tenemos un agua preciosa, pero que desgraciadamente con la venida de la cultura, de los negocios de cuero, por ejemplo, contaminan muchísimo el agua, las minas, el petróleo, en fin, la cantidad de los químicos de la agricultura nos dañan el medio ambiente y contaminan las aguas. De modo que el control que se tiene que hacer en las aguas, para tener un agua buena, potable, es indispensable. Sí, muy indispensable, doctor. Por ejemplo, en Bangladesh, creo que tienen una fábrica de cuero y sus mares están terriblemente contaminados. No sé la naturaleza cuándo puede arreglar ese problema. Yo creo que va a pasar mucho tiempo, seguramente. Desafortunadamente, en esto los ministerios de salud, los ministerios de industria, al menos de nuestros países, no tienen ni idea. Desgraciadamente ustedes ven los que llegan a asambleístas, los que llegan a ministros, es gente que es parte de un grupo político. No sé lo que va a pasar, por ejemplo, este momento en Colombia. Y ya nosotros pasamos con esta izquierda tan dañina, tan destructora, con el Correa, el país quedó postrado, muy destruido, se robaron todo el dinero. Y esto, entonces, ¿quién sufre más? La gente pobre. Y esta gente pobre es la que les vuelve a elegir. Entonces hay que educar terriblemente en el voto. ¿Quién debe votar? Necesitamos gente preparada, que vaya a las asambleas, que vaya al Congreso, y no la gente que tenemos ahora. Ese es un punto crucial, la política y la ciencia. Sí, política y ciencia deben ir de la mano definitivamente. Bueno, doctor, vamos cerrando nuestro programa, entonces quedamos en recomendaciones que el plástico no es bueno para nuestra salud. Por favor, intentemos ser más naturales, cuidar mucho del medio ambiente. Sabemos que muchos tenemos mascotas en casa. No es dejarlos por ahí que hagan lo que las mascotas quieran, sino cuidar de ellos, porque al cuidar de ellos cuidamos de todo nuestro ambiente y todo nuestro contexto. Recuerden también que los alimentos que vamos a consumir deben ser bien desinfectados y por supuesto bien tratados con refrigeración si se necesita o buena limpieza. No olviden por favor que las manos es el primer contacto que tenemos para llevarnos a la boca infecciones, a los ojos, a la nariz, a los oídos. Y bueno, tenemos que tener bastante cuidado con la higiene de nuestras manos. ¿Algo más, doctor Jacinto? No, perfecto, está muy bien. Ya que usted ha hecho hincapié en los plásticos, es un tema muy grande. Estamos tomando unos micropartículas de plástico en el vaso que tomamos, todo de plástico, en las cucharas, en los platos. Tratemos de descartar para siempre el plástico, fuera el plástico, totalmente, y vamos a evitar muchas enfermedades graves que estamos viendo ahora en los humanos, incluidos alergias y cánceres. De modo que hay que hacer un trabajo diario de eliminar el plástico como sea. Bueno, muy bien, Cristo Rey, oyentes y videntes también. Los invitamos para que la próxima semana también nos sigan en Aprendamos la Biblia con el maestro Héctor Torres. Bueno, doctor Jacinto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Un abrazo, saludos y hasta aquí nuestro programa de educación en salud con el doctor Jacinto Vargas.
dejamos con este tema, la Cristo Misión, desde Colombia. Cristo Misión, Cristo Misión, Cristo Misión. La puerta que Dios te abrió, nadie te la va a cerrar. La puerta que Dios te abrió, nadie te la va a cerrar. Aunque sea de hierro, te pongan candado y boten la llave, nadie te la va a cerrar. Aunque sea de hierro, te pongan candado y boten la llave, nadie te la va a cerrar. Te la abrió Jesús, te la abrió papá. Esta puerta es de tu rey, te la abrió Jehová. Te la abrió Jesús, te la abrió papá. Esta puerta es de tu rey, te la abrió Jehová. Entra, agarra tu bendición, esa bendición es tuya, nadie te la va a quitar. Entra, agarra tu bendición, esa bendición es tuya, nadie te la va a quitar. Acordeón, vallenato, suena Marquito. Villa Café, Cristo Vecina, Cristo Vecina, Cristo Vecina. Ahí está el café. Arriba, 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 arriba. La puerta que Dios te abrió, nadie te la va a cerrar. La puerta que Dios te abrió, nadie te la va a cerrar. Aunque sea de hierro, te pongan candado y boten la llave, nadie te la va a cerrar. Aunque sea de hierro, te pongan candado y boten la llave, nadie te la va a cerrar. Entra, agarra tu bendición, esa bendición es tuya, nadie te la va a quitar. Entra, agarra tu bendición, esa bendición es tuya, nadie te la va a quitar. Esa bendición de Dios, te la dio papá. Esa bendición de Dios, hoy contigo está. Esa bendición de Dios, esa bendición es tuya, tuya. Esa bendición de Dios, te la regaló Jehová el Señor.
Grabando.